contacto con la diputada de Convergencia Social, Lorena Fríes, porque se ha generado bastante polémica en cuanto a la entrega de las pensiones de gracia, por las distintas razones que ya escuchábamos al subsecretario, habrán leído todos los fines de semana y las noticias que se han dado. Y bueno, y hay costos que está asumiendo el gobierno, pero se ha generado también una situación política. Lorena Fríes es presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara, ex subsecretaria de Derechos Humanos, así que mucho tiempo dedicada al tema y conoce mucho. Lorena, gracias por recibirnos. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Hola Matías, buenos días. Gusto estar con ustedes. Igualmente, pues. ¿Puedo partir, dado que tenemos un tiempito para conversar más amplio, de general a particular, para ir a los temas estos, dado además que usted ha dedicado, no sé si todo, pero buena parte de su vida profesional, desde que yo la conozco al menos, a estos temas? Entonces, cuando estos temas de derechos humanos ocupaban el 100% prácticamente de nuestra preocupación, lo ocurrido en las épocas de la dictadura. Lo que ocurre a partir del 2019 es otro capítulo, también de derechos humanos. Cuando ocurre todo esto en torno y polémicas y dudas de quién es, quién no es, qué tan masivo, si una persona eventualmente trucó algún dato para conseguir algún beneficio por haber sido supuestamente, en un contexto que sí hubo violaciones de derechos humanos, no frivoliza de alguna manera o no perjudica el concepto general que todos deberíamos tener como sociedad completa de manera unívoca, que es lo que es la defensa de los derechos humanos? Absolutamente. Yo creo que esto le hace mucho daño a, no voy a decir la causa, porque no hay una causa de derechos humanos. El Estado de Derecho, la democracia se basa en los derechos humanos y en la obligación de reparar cuando los agentes del Estado violan los derechos humanos. Pero creo que es una constatación también de que todavía no hemos logrado la transversalización y que esto sea la base para la discusión política. Más bien se politiza y terminamos con esta idea de que en virtud de los derechos humanos yo le puedo negar a alguien la reparación por tener antecedentes penales, cosa que no tiene nada que ver y que solo es la utilización del clima político para afectar mucho más profundamente el tema de los derechos humanos. Claro, eso por una parte, pero yendo súper a lo abstracto que está señalando usted, de que se politizan y una sociedad no termina de demostrar que realmente, creo yo, tiene convicción de que los derechos humanos son un principio intransable, cuando justamente se tranza con esto, se tranza para allá y para acá y se saca ventaja de aquí o de acá, ya sea de un beneficio particular o de una idea política, como si alguien fuera el dueño de los derechos humanos. Eso Chile ha demostrado que todavía está en la adolescencia, lejos de la madurez, ¿o no? Yo creo que todavía estamos viendo el tema de los derechos humanos en Chile como el tema de los vencedores y los vencidos. Y la verdad, y en ese sentido muchas veces desde nosotros la izquierda hemos tomado el tema de derechos humanos porque ha tocado fundamentalmente a personas de nuestro mundo, lo hemos tomado como una causa propia y única y donde el resto, digamos, tiene que sumarse. Yo tengo la impresión de que este debate que hay hoy día en torno a las pensiones lo único que hace es confundir y hubiera esperado una mirada más conocedora y experimentada de lo que son los derechos humanos de parte de los parlamentarios, sobre todo de oposición, porque esto aleja, como ha alejado este año los 50 años que no pudimos finalmente compartir la reflexión en conjunto, en unidad, nos deja con esta grieta todavía y que tiene buena parte de razón en la impunidad y en los pendientes que tenemos al que se va a sumar ahora el pendiente sobre el estallido social. Y eso le hace mal a la democracia. Sin duda. Y me gustaría, Lorena Fríes, algún análisis de autocrítica, si es que la hay, en cómo, olvidándose un momento de los sectores hoy oposición, dejándolos de lado en el análisis, el cómo la izquierda fundamentalmente aborda los temas de derechos humanos. ¿Hay alguna autocrítica? Les dicen a veces que se tratan de adueñar,
que sienten que hay autoridad moral sobre eso, que en algunos, no en todos, por lo pronto no el presidente Boric, de alguna manera matiza violaciones de derechos humanos cuando se trata de regímenes que son afines a los de la izquierda. En fin, ahí, ¿cómo es el análisis que hacen ustedes puertas adentro de la izquierda en la temática global de los derechos humanos? Bueno, yo creo que en ese sentido a mí me representa profundamente el presidente Boric, que ha hablado, ¿no?, de que las violaciones a los derechos humanos se dan en cualquier tiempo, en cualquier lugar y bajo cualquier régimen. Cierto es que en el campo de los derechos humanos no hay una obligación, por ponerlo así, no hay una obligación por un sistema democrático dado, pero que hay un montón de elementos que van conformando una forma de convivir políticamente, que lo más cercano es justamente la democracia, y por lo tanto allí donde se violan los derechos humanos de manera grave, da lo mismo el gobierno que sea. Esa ha sido la línea del Frente Amplio, esa ha sido la línea de convergencia social y es también la línea roja bajo la cual nosotros no podemos aceptar, digamos, que se crucen estándares, que se pasen por encima estándares en materia de derechos humanos. Por cierto, no necesariamente es lo que piensan todos los sectores de izquierda y ahí tenemos un campo de diferencia, pero que en la práctica, en relación a Chile, no ha tenido ningún problema. Vamos al tema puntual que nos convoca, el de las pensiones de gracia. Quizás si hubiésemos planteado como sociedad o como política desde el origen que las reparaciones a las violaciones de los derechos humanos se deben hacer a través de un fallo de un tribunal que determine que se violó un derecho humano, por lo tanto el Estado tiene que resarcir. Y otra cosa son... No es así, Matías. ¿No? ¿No es así? No es así. No es necesario que uno espere a que los tribunales lleguen a sentencia. Es lo mismo que, imagínese usted que entró el ejército ruso a Auschwitz, vio y dijo, veamos qué dicen los tribunales, porque aquí nos quedamos. Hay cuestiones que no necesitan. Una cosa es la responsabilidad penal de las personas, eso sí, va a tribunales, pero la responsabilidad del Estado en materia de protección y garantía de los derechos humanos no requiere un juicio. Son dos cosas distintas. Y el tema es que durante el gobierno del presidente Piñera, y creo que él estaba bastante asustado con lo que pasaba, no se atrevió a señalar públicamente lo que señalaron 7 informes, que es que aquí se violaron de manera grave los derechos humanos durante el estallido social. Entonces, producto de eso, se genera, para hacerle la historia, Matías, se genera esta glosa inicial en el Congreso por parte de los senadores y diputados, digamos, y esa glosa establece al INDH como la entidad que debe visar, ¿no es cierto?, las violaciones a los derechos humanos, y dice, el INDH tendrá que evaluar la afectación a las violaciones a los derechos humanos durante el estallido. Por lo tanto, es una glosa amplia. Dentro de eso se movió el instituto, a pesar de que el gobierno de Piñera empezó a otorgar las pensiones en enero del 2022, y las otorgó por la segunda glosa, que es aquella que habla del menoscabo laboral. Cabe preguntarse, ¿por qué no lo hizo bajo la primera glosa? Porque había mucho temor de la responsabilidad política que podía tener en el gobierno, que podía tener el presidente Piñera en materia de derechos humanos. Esa es una legítima interpretación, pero hay otra también, que es la del subsecretario Gali, que lo escuché esta mañana en una entrevista que decía: no lo hicimos aduciendo justamente a las violaciones de derechos humanos porque no nos constaba, y la versión de ellos es distinta, de que lo hubiera, y eso tenían que ser los tribunales de justicia. Esa es la interpretación que tienen ellos, que también es legítimo hacerlo. Pero Matías, sí. Matías, con esa lógica no habríamos tenido víctimas de prisión política y tortura, porque esos casos todavía no están en los tribunales, no todos. Con esa lógica no habríamos tenido en muchos casos también reparación para las personas detenidas desaparecidas. Ese no es el criterio. Sí, totalmente cierto, pero también, así como eso es verdad, también es verdad
que con esta metodología, si se quiere, hay espacio para que se cuelen casos que son tramposos, fraudulentos, por ejemplo, y que se están viendo. Absolutamente. Entonces, claro, porque como hemos visto aquí que aparentemente hay informes médicos que no son precisos o que directamente pueden que sean fraudulentos o que no sean la verdad. Hay gente que no fue afectada y que se esté colando, por así decirlo. Entonces, ¿cómo se hace este intermedio? Que tiene razón, no vamos a esperar 20 años de juicios complejos para reparar a alguien que se puede morir entre medio. Y no vamos a abrirlo de manera tan laxa porque se nos puede colar gente tramposa, que siempre es posible. ¿Cómo se hace en general? Así es. Bueno, yo creo que lo que debiéramos haber hecho, no lo hicimos, que fue, después del estallido, convocar a una comisión de verdad y reparación que diera lo suficientemente transversal para que diera legitimidad a lo que allí se iba a hacer. Es lo que ha hecho Chile frente a violaciones graves a los derechos humanos. Y a partir de esa acreditación, una ley integral de reparación, porque nadie puede decir que la pensión de gracia es el equivalente a una reparación en materia de derechos humanos. Es parte de una compensación, ni siquiera toda, porque todavía asiste el derecho a ir a los tribunales y pedir indemnización, por ejemplo. ¿Y por qué, si usted dice que debemos haberlo hecho y no lo hizo el presidente Piñera, por qué no lo hace el presidente Boric, esta verdad y reconciliación, por hacer la analogía a lo que se hizo en su momento, el regreso a la democracia? Bueno, yo encuentro que se empezó a hacer cuando se abrió esta idea de la Comisión de Reparación Integral liderada por la senadora Campillay. Pero la verdad es que debió haberse hecho mucho más institucionalmente. Creo que todavía estamos a tiempo, porque lo que no puede pasar, y tampoco se nos olvide el otro lado, Matías, que es que así como pueden haber pensiones fraudulentas, y esas, por cierto, no tienen mérito para algún tipo de compensación, también hay personas que se han suicidado, ¿no es cierto? 5 personas que se han suicidado, entre otras cosas porque no han tenido respuesta del Estado. Y estoy hablando incluso personas con pérdida ocular. Por lo tanto, aquí, si hay una síntesis, es que este proceso estuvo mal hecho y que eso no obsta a que las personas tienen derecho a reparación independientemente, y ahí es donde tengo una diferencia con el gobierno, de que tengan o no tengan antecedentes penales. Ahora, ustedes, y los informes internacionales sí lo acreditan, hablan de violación a los derechos humanos, pero sabemos que una de las cosas, que los derechos humanos se violan desde el regreso a la democracia todos los días. Probablemente no ha habido ni un día en que el Estado no viole los derechos humanos, en todos los gobiernos. Por lo tanto, no podemos nosotros mirar al cielo como diciendo, uy, se está violando un derecho humano, en las cárceles todos los días, en fin, aquí y allá. Pero lo que hizo la gran diferencia con los tiempos de horror fueron las violaciones sistemáticas, es decir, que había planeamiento desde el Estado, había funcionarios con una glosa determinada para violar los derechos humanos en Chile durante muchos años. ¿Eso, a su juicio, ocurrió? ¿Usted cree que hubo sistematización? Porque ahí hay un concepto bien, si se quiere, académico, pero no lo es tanto, porque hace toda la diferencia versus un gobierno donde se violan los derechos humanos. Probablemente hoy día se están violando los derechos humanos en Chile. 40.000 personas murieron esperando atención médica en las listas de espera y el Estado no fue capaz de proveerle un servicio de salud. Entonces, hubo... Absolutamente. Yo creo, y mi opinión es que lo que pasó durante la dictadura, claramente, así está establecido, fue una violación sistemática a los derechos humanos y por lo tanto de allí el concepto de crímenes de lesa humanidad. En el caso del estallido social, no es el tipo de violación que vemos todos los días, se da en un contexto y por eso los informes internacionales hablaron de violaciones graves a los derechos humanos sin adjudicarle ni la idea de sistematicidad y en algunos casos, como en el de Amnistía, hablaron de violaciones generalizadas. Ahora, en términos jurídicos, la verdad es que sean generalizadas o sistemáticas, da lo mismo, ¿no? Entonces,
para no entrar en ese elemento, que eso sí tendría que estar establecido a través de mecanismos ciertos como comisiones de verdad y reparación, después además los tribunales, cómo van a juzgar la responsabilidad penal, sí podemos decir que fueron graves y por lo tanto, así como cualquier violación de derechos requiere reparación, las violaciones graves a los derechos humanos tienen una obligación especial de reparar, digamos, en los términos que establecen las obligaciones internacionales, que no es solo la compensación. Sí. Y por último, Lorena Fríes, esta diferencia que hacemos, ¿por qué se da? ¿La diferencia que se da solo en Chile o es normal el que cuando nos hablan de derechos humanos nos imaginamos solamente las que se producen a partir de refriegas políticas o como consecuencia de, y no las otras que las vemos en gente que no puede ni levantar la mano y decir, mire, una señora de Coelemu se murió esperando un trasplante y ni la llamaron del hospital y era el Estado el que tenía, y ahí no lo vinculamos directamente a derechos humanos? ¿Por qué se da eso? Yo creo que porque, bueno, hay un trauma, hay una experiencia histórica que reduce los derechos humanos a violaciones graves, obviamente, sistemáticas en el caso de la dictadura, y que durante mucho tiempo estuvo clausurada la discusión sobre, mientras el mundo daba esa discusión, nosotros no, sobre si los derechos sociales eran derechos humanos también. Cuando llegamos a la democracia, esa discusión ya estaba resuelta a nivel global. Sin embargo, en Chile hemos tenido muchos problemas para mirar de manera integral el conjunto de los derechos humanos, que no son solo las libertades, los derechos civiles y políticos, sino que también son derechos sociales y derechos respecto de ciertos grupos históricamente aquí no son derechos sociales, no me refiero, Lorena, a los derechos sociales de acceder a la salud, me refiero a la vida. Gente que perdió la vida esperando un tratamiento. No, bueno, es un derecho de dignidad. Exactamente, pero ahí muere la persona en virtud del incumplimiento del derecho a la salud. En ese sentido, derecho a la salud está siempre vinculado al tema de la vida. Y el punto es que si usted empieza a separar la categoría de derechos, se va a encontrar con que uno arrastra el incumplimiento de otro. Usted no puede votar si no tiene cómo llegar a votar. Usted no puede comer si no tiene trabajo. Usted no puede demostrar públicamente su disenso si resulta que no se protegen las manifestaciones como una forma de expresión. Están todos concatenados y, por cierto, la vida es lo más importante, pero en general se intersectan los derechos y así habría que mirarlo para formular políticas, por ejemplo, la de reparación. Bueno, interesante conversación de estas porque a veces hay que elevar la mirada para poder superar hechos como estos, y este espacio de conversación, Lorena, lo agradecemos mucho para ir aprendiendo también sobre estas materias. Muchísimas gracias, como siempre, por conversar con nosotros. Gracias, Matías. Que les vaya bien. Que esté muy bien. Gracias.